es un versículo maravilloso, es uno de mis versículos favoritos, porque no hay duda alguna que nos encontramos en un tiempo profético especial, donde las profecías para los últimos tiempos se están cumpliendo con una rapidez vertiginosa. Y es importante que al cobrar conciencia de que el Espíritu Santo está comenzando a moverse en miles de iglesias alrededor del mundo y en millones de corazones de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en el Hijo de Dios Jesucristo, entendamos qué corta es la vida. Qué corta es la vida. Y además de esto, que pasa con una rapidez tremenda, como dice en Santiago 4, es como un vapor la vida, que aparece y desaparece. Cuando nos damos cuenta qué hemos hecho con nuestra vida, en qué estamos empleando nuestro tiempo tan precioso, que se nos va de las manos, que envejecemos con una rapidez impresionante. Cuando vemos a las criaturas pequeñas nacer y a los 2, 3 años a nuestros nietos, nos damos cuenta qué rápido pasa la vida. De veras debemos de considerar que estamos en la penumbra de la muerte, porque todos los seres humanos estamos en una fila esperando la condenación final, o sea, la muerte. No la condenación eterna del alma, sino somos reos condenados a morir todos los seres humanos. Porque dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido que todos nosotros muramos una sola vez. Y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay ningún otro estado intermedio, no hay reencarnación, solamente hay cielo o infierno. Y ante esta expectativa que todos nosotros debemos de tener, de que tal vez hoy saliendo puedes tú morir, una embolia, un ataque al corazón, un accidente, nadie en esta mañana, ni de los que nos escuchan a través de las redes sociales, tenemos la seguridad de poder amanecer mañana. Entonces, este mensaje que les quiero compartir es precisamente relacionado con la convicción y las responsabilidades que tenemos como familia cristiana para de veras dedicar nuestras vidas a aquello que es lo único por lo cual vale la pena vivir. Dice en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No cabe duda que todos los eventos profetizados en la Biblia acerca de los últimos tiempos están ya siendo cumplidos. Estamos en una generación que hemos sido testigos desde el siglo pasado del aumento del conocimiento, del aumento de la tecnología, de qué forma el mundo alcanzó la cúspide el siglo pasado de los descubrimientos, una época cibernética de tecnología, de iPhones, de iPads, de internet, de chips, etcétera, etcétera. Y a pesar de todos estos descubrimientos y avances increíbles científicos, es increíble que nos encontremos al borde de una tercera guerra mundial, donde vemos las naciones y los gobernantes que están ahorita en el mundo, de las aproximadamente 200 naciones que forman el planeta Tierra, confundidos económicamente, sociológicamente, religiosamente, filosóficamente, y donde el mundo está, ya no hay aire, está contaminado, ya no hay comida porque está contaminada, ya no hay agua en los ríos, en los mares contaminados con los millones de litros de petróleo que se han derramado, y todo el planeta lo vemos envuelto como en una nube oscura. El suicidio ha aumentado en los niños de entre 9 y 16 años de edad. Entre 9 y 16 años de edad, los niños ni siquiera están alcanzando la pubertad y se están quitando la vida. Nunca antes había pasado esto. Nunca se habían recetado tantas pastillas tranquilizantes como en el siglo XXI. Se calcula que el año pasado se recetaron más de 565 millones de pastillas tranquilizantes en una sola nación de Europa. Es impresionante. Los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos están
confirmando que la enfermedad del ser humano en el siglo XXI es el estrés. El estrés se considera actualmente por las mayores revistas científicas como la causa de las principales enfermedades mentales y físicas del ser humano. El estrés. ¿Qué es el estrés? Es una condición de falta de paz, de ansiedad, de incertidumbre del futuro, de enojo, de rabia, de ira, de injusticia, de intranquilidad, de perturbación interna y que no te deja dormir, que vives ansioso, no sabes cuál es el propósito de la vida, el trabajo, y se cae el dólar y se cae el petróleo, etcétera, etcétera, y hace que el ser humano llegue a este punto donde ya no tiene paz. Y eso provoca, desde que se descubrieron las enfermedades psicosomáticas, psicomente, soma-cuerpo, las enfermedades que produce la mente intranquila al hígado, al estómago, a los pulmones, al corazón, al páncreas, a la vesícula biliar, etcétera, etcétera. Es increíble cómo ahora se ha descubierto y confirmado que un estado mental anormal afecta a tu salud. Sin embargo, a la luz de todos estos acontecimientos y de todas estas profecías que hemos visto que se han estado cumpliendo, y hemos dado cantidad de seminarios acerca de profecías, dos preguntas muy importantes tenemos que contestar. La primera, ¿qué efecto tiene en tu vida y en mi vida al saber que nos encontramos en la última generación? Esto es demasiado solemne y demasiado serio. ¿Qué efecto tiene al conocer en este libro que es la Biblia y que ya no hay duda que nos encontramos al final de la historia, por todo lo que nos está rodeando, como jamás en la historia habían convergido todas las profesiones como lo han hecho ahora en el siglo XXI? ¿Qué efecto debe tener en mi vida y en mi relación con Dios? Y la segunda pregunta es, toda esta información que tenemos del fin de la historia y del ser humano, ¿es simplemente algo fascinante y sensacionalista para mis oídos y para mi conocimiento intelectual? ¿O toda esta información nos la dio Dios para prepararnos para recibirle? Cuando Cristo vino en su primera venida, el pueblo de Israel no le reconoció. No estaban listos, más que pequeñas personas como Anita, ¿verdad? Y como María, y como su prima Elizabeth, y como todos los que estaban, a quienes el Hijo de Dios se reveló. Pero tú estás preparado verdaderamente. Vives una vida, como vimos en el seminario de matrimonios ayer, vives una vida de santidad con tu esposa. ¿Le eres fiel a tu esposa, no solamente físicamente, sino con tus pensamientos también? ¿O eres una persona adúltera? ¿Eres una persona adicta a la pornografía? ¿Eres una persona que no puedes evitar ver a una mujer y desnudarla de la cabeza a los pies? ¿Eres una persona honesta y íntegra en tu trabajo? ¿En tu trato y en tus relaciones con tu prójimo? ¿O eres una persona endeudada y que debes y que ni siquiera te interesa pagar tus deudas y te llamas cristiano? Y se llaman cristianos jóvenes cuando ustedes tienen una relación de fornicación con tu novia, donde se manosean los dos sin estar casados, brincando privilegios que no les pertenecen. ¿En qué situación nos encontramos para realmente, si Cristo viniera hoy en la noche, o si tú murieras hoy en la noche, en qué condición podrías encontrarte delante de Dios? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, el apóstol Pablo exhorta y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen que a ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados? La Biblia nos manda a hacer este examen de conciencia, de llegar tal vez hoy en la noche o acabando esta conferencia, e hincarte junto a tu cama, o mañana temprano, tal vez mejor hoy antes de que amanezcas, y decirle: Señor, aquí estoy. No hay nada que te pueda engañar de mi vida. Mi vida está desnuda ante tus ojos. Tú eres el Dios que todo lo examina y que todo lo ve.
Yo me llamo tu hijo, me llamo tu hija, Padre. Muéstrame en qué áreas de mi vida estoy mal. Quiero servirte, quiero amarte, quiero que me vaya bien, quiero que me bendigas. Mi matrimonio, mis hijos, Padre, ayúdame. Y confiésale a Dios las áreas de tu vida. Señor, no puedo ya con la pornografía, ayúdame con el alcohol, con este vicio, con esta adicción. Soy un deshonesto, debo este dinero. Tú lo sabes, no te puedo engañar, oh Dios Todopoderoso, poderoso Dios. Ayúdame, te confieso mis pecados. Entrégale tu vida al Señor, pero no los escondas, porque dice en Proverbios 28, el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En el Salmo 66 David decía, si yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No podemos ser cínicos con Dios, no podemos ser deshonestos con Dios. Tenemos que entender que es un Dios que nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, qué pensamos, qué hacemos, qué revistas vemos, qué programas de televisión permitimos en nuestro corazón, qué amistades tenemos, cómo trato a mi novia, cómo trato a mi esposa. Él es un Dios poderoso, es un Dios que cubre el universo entero y la eternidad, y quiere que nosotros entendamos esto, que hay un día del juicio. Y que si tú mueres en tus pecados, tú serás condenado eternamente para el infierno. La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Estás tú seguro, absolutamente seguro de tu salvación? Nadie sabe cuánto tiempo más tenemos en este mundo, personal o proféticamente. De manera personal, todos sabemos, ¿verdad? Y estamos conscientes que tenemos que morir todos. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad, viejitos, todos tenemos algún día una cita con la muerte. Proféticamente, Cristo puede venir en cualquier momento por nosotros para llevarnos al cielo. Por lo que todos los incrédulos que se van a quedar aquí en este planeta van a experimentar los horrores y los juicios tan devastadores y terribles que se llaman en la Biblia la gran tribulación, que lo cubre el capítulo 6 al capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Y en vista de todas estas realidades en las que el mundo va a ser sumido aún todavía en un terror más grande que ahorita parece reino aventura comparado con lo que se viene en el mundo, lo más importante que toda persona debe en este momento considerar es esta pregunta: ¿tienes tú una relación con Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Yo no te pregunto si eres católico, o si eres evangélico, o si eres mormón, o si eres testigo de Jehová, o qué religión tengas. Esa no es la pregunta que estamos ahorita considerando. La pregunta que yo te estoy haciendo es, ¿tú tienes una relación diaria con alguien que vive y que se llama Jesucristo? ¿Lo has descubierto que Él está vivo? ¿O eres una persona simplemente religiosa que vienes el domingo, cumples tu miércoles de ceniza, tu peregrinación, la Pascua, lo que tú quieras, pero no tienes una relación diaria con el Hijo de Dios? Esta es la grande diferencia entre un religioso y un cristiano. El religioso es una persona que tiene una religión donde cumple sus ritos, sus ceremonias, sus liturgias, las obligaciones de la religión. Y el cristiano es una persona que no tiene una religión, es una persona que tiene una relación viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive, que se llama Jesús. Y esa relación solamente se puede tener y solamente se puede mantener y sostener a través de la Biblia. No hay otra manera de poder yo tener contacto con ese Dios, ni poder saber lo que Él quiere para mi vida, ni expresar mis emociones ni mis sentimientos, si no es a través de la Biblia. La segunda pregunta es entonces, si tú tienes esa relación con Jesucristo porque eres cristiano y no religioso, y ahorita comienza a descubrir realmente qué es lo que eres, si religioso o cristiano, entonces la segunda pregunta es obvia. ¿Lees diario? ¿Tienes un tiempo de devocional diario con la Biblia?
Te puedes levantar en la madrugada a las 4, 5, 7, no sé, de la mañana, 20 minutos antes de ir a tu trabajo, hincarte o sentarte en la posición que sea más cómoda para ti y tener un tiempo con Dios. Padre, voy a leer un salmo, un proverbios y orar y comenzar a descubrir que Dios nos habla a través de la Biblia y descubrir la voluntad de Dios a través de la Biblia y mantener durante el día en el trabajo, como dice la Biblia, orar sin cesar, una comunión constante con Dios. Si voy manejando, te pido que me des paciencia ahorita en el tráfico, te pido que me quites los carros si quieres que llegue a tiempo a esta cita, te pido por mis hijos que acabo de dejar en la escuela, guárdalos de todo mal, Señor. El cristiano es una persona que mantiene una comunión continua con Dios. A diferencia del religioso, que solamente le dedica a Dios un día a la semana y de lunes a miércoles se porta como el hijo del anticristo. En Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice la Biblia: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. Cristo no vino hace 2000 años para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Todo ser humano que ha tenido un encuentro con Jesucristo y que descubriste en tu vida, en algún punto de tu vida, en mi caso personal, fue hace muchos años cuando me di cuenta que mi vida era un desastre, que mi vida era un caos, yo estaba autodestruyéndome totalmente. Y precisamente mi hermano Alejandro, el que se encuentra ahorita enfermo, fue el que me abrió los ojos, me abrió la Biblia y tuve un encuentro con Jesús. Le comencé a leer Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y descubrí que Cristo no era Mahatma Gandhi, no era Buda, no era Mahoma, no era Confucio, no era Zoroastro, sino que Él había hecho declaraciones como: yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el principio y yo soy el final, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Y estas declaraciones de Jesucristo me hicieron caer de rodillas, y como me dijo mi hermano, tú no tienes una tercera alternativa con Cristo. O Él fue un psicópata, loco, paranoico, esquizofrénico, el más grande que la humanidad ha conocido, o te caes de rodillas y le llamas Padre Santo, Hijo de Dios, Dios mío y Señor mío. Pero no me vengas, me decía mi hermano, no inventes que solamente es un maestro de moral, un gran filósofo como todos los que han existido. Él no nos da esa tercera opción. Él es lo que Él dijo ser, o fue un mentiroso. Pero nunca lo clasifiques entre un gran maestro de moral, porque Él no dijo solamente que venía a traer una moral. Él nos vino a decir que Él nos venía a traer la vida, a conectarnos con nuestro Creador otra vez. Y sus declaraciones son impresionantes a la luz de las declaraciones de todos los demás líderes religiosos que han existido en el pasado. Compáralas simplemente. Fue lo que yo hice. Yo estudié a Buda, estudié a Mahatma Gandhi. Estaba una búsqueda impresionante filosófica. Era ateo, además de todas estas cosas. Había llegado a convencerme que ya Dios no podía existir. ¿Y todo por qué? Por el programa equivocado que habían puesto mis amigos y mis maestros en mi mente. Y cuando me encuentro con Jesús, Él viene a cambiar nuestras vidas. Si tú te llamas cristiano y tu vida no ha sido revolucionada, donde ya tratas diferente a tu esposa, tratas diferente a tus hijos, a tus padres, a tu novia no la tocas porque sabes que no debes hacerlo, ni, como dicen vulgarmente, comerte la torta antes de tiempo, hasta el día de la boda, hasta el día de tu luna de miel, tú le entregas tu cuerpo y le dices: Panchita, este es mi cuerpo que he guardado hasta el día virgen, hasta el día, para esta
esta noche que sea para ti. Igual la mujer, ¿verdad? Este es mi cuerpo, es el mejor regalo de bodas que yo te doy. Me he mantenido virgen ante los ojos de Dios y ante ti. ¿Por qué? Porque amo a Jesucristo. Cuando comenzamos a vivir esa vida de santidad, de dedicación, de consagración, no se imaginan las grandes bendiciones que Dios nos da. Pero tenemos que cobrar realidad. ¿Qué es el cristianismo? Ya tenemos que despertar. Ya tenemos que cobrar conciencia que el mundo se está hundiendo, el Titanic, el barco se está hundiendo y el grito es: sálvese el que pueda. Ya no hay más que sálvese el que pueda. Ya deja de vivir esa vida vana, vacía, hueca, falsa, hipócrita que muchos están viviendo. Llegó el momento de la realidad, donde tenemos que cobrar conciencia si somos o no somos. Porque Dios viene a juzgar el mundo, ya no viene como vino Cristo a salvarnos, ahora viene a condenar a aquellos que se han burlado de Él. Las buenas noticias del Evangelio, ¿verdad? Las malas noticias son esas que declara que todos somos pecadores y separados de Dios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos en pecado tú y yo, y la paga del pecado es la muerte. La Biblia pregunta: ¿qué vas a hacer con tus pecados? ¿Te vas a ir de peregrinación a la villa para que Dios te perdone tus pecados? ¿O vas a agarrar una penca de plátanos y te vas a comenzar a golpear para sacarte sangre y decirle: Señor, mira lo que estoy haciendo para perdonar mis pecados? ¿O te vas a formar parte, a ser miembro de una religión? Todos estos métodos los hemos inventado porque nos sabemos pecadores. Pero la Biblia tiene otro mensaje: que tú no tienes que hacer nada. Cristo en una cruz hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él paga por nuestros pecados en la cruz, y tú lo único que tienes que hacer es aceptarlo, arrepentirte de tus pecados, invitarlo como tu Señor y Salvador, y comenzar a tener una relación con Él a través de las Sagradas Escrituras. Esas son las buenas noticias. Dice en Isaías capítulo 53: despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga todos hemos sido curados. Esas las heridas que te produjo cuando te violaron cuando eras niña, o cuando te violaron cuando eras joven. Las heridas que te produjeron tus padres alcohólicos, o tu madre prostituta, o el mal ejemplo que tuviste de tus hermanos o de tus hermanas. Todos nosotros hemos venido a la cruz lastimados, heridos. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo muy feo, donde el mundo, ¿verdad? Dijo Jesús: los envío como ovejas en medio de venaditos, dijo, de conejitos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y los lobos son de los depredadores más sanguinarios y crueles que existen. Estamos rodeados de un mundo bien feo. Y en este mundo vamos a experimentar traiciones, desánimo, frustraciones, te van a apuñalar por la espalda, decepciones, desilusiones, y todas estas cosas. Si tú no estás blindado, blindada, y sabes que así es el mundo, te hundes en la autolástima. Ay, pues ya no quiero vivir. Ay, pues no vale la pena. Ay, pues yo quería ser cristiano, etcétera, etcétera. Y es porque no tienes una constitución interna espiritual para poder resistir los misiles que el mundo nos lanza. Entonces, si mi condición interna no es fuerte, no puedo resistir la presión de fuera. Pero si mi condición interna es fuerte, vienen las flechas y las traiciones y las calumnias y las burlas y los bullying, etcétera, etcétera, del mundo tan feo que nos rodea, y todas las decepciones a las cuales tenemos que vivir todos. Y yo permanezco de pie, simplemente ¿por qué? Porque Jesús es mi esperanza. Y no hay nada que yo haga caso más que mantener mi paz interior. Mientras yo tenga mi paz interior con Dios, seré capaz de pasar por el fuego y no me quema, por las aguas y no me ahogarán.
Yo soy tu Dios, no temas, dice la Biblia. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo soy tu buen pastor. Te voy a guiar por sendas de justicia por amor de mi nombre. Y aun cuando andes en valles de sombras y de muerte, ¿sabes una cosa? Voy a demostrarte que no vas a tener miedo, porque yo estoy contigo. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y aun cuando mueras, seguirás morando conmigo por largos días. La muerte de Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La salvación no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque no nos la ganamos y porque no nos dijo Dios, les doy una salvación temporal. Y después de que te salve, va a depender de ti. Si te portas bien, entonces mantiene la salvación. Si te portas mal, pierde la salvación. Ese no es el mensaje de la Biblia. La Biblia es, te doy una salvación eterna. Ya estuvimos en Cristo en la cruz, con Él fuimos muertos en la cruz, sepultados con Él y resucitados con Él. Entonces, si alguien dice que es cristiano y toma la salvación como ocasión para el libertinaje, pues como ya soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana, eso demuestra que no eres cristiano, porque no nos llamó Dios para que viviéramos una vida de libertinaje y usar su gracia como libertad para pecar. El que es cristiano y peca, oh Dios, esa es la gran realidad que somos cristianos. Me duele lo que hice, no debí haber hecho eso con mi novio, no debí haber tratado a mi esposa así, hice una trance en mi negocio y hay algo dentro de mí que me convence que no puedo seguir así, y caigo de rodillas si soy cristiano y le pido perdón a Dios y comienzo otra vez de nuevo. Y si yo insisto en vivir una vida de pecado, diciendo que soy cristiano, dice Hebreos capítulo 12, Dios al que ama, pao, lo disciplina. Si tú eres cristiano y comienzas a pecar continuamente y te olvidas del Señor y realmente fuiste regenerado por el Espíritu Santo, te va a ir como en feria. Y cuando Dios te regrese, te va a regresar de las orejas. Y Él prefiere decirte, te voy a regresar manco, o cojo, o ciego, o sordo. 1000 veces prefiere Dios que nos suceda lo peor en la vida a que entremos enteros al infierno. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. O sea, Cristo ya no tiene que pagar más por los pecados. Los pecados que tenían que ser pagados fueron pagados una vez en la cruz. Y dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Escuche el versículo 14, porque con una sola ofrenda, o sea, con el sacrificio que Él hizo, nos hizo perfectos para, ¿cuándo? Para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio bastó ante los ojos de Dios, y no los miles que puedo irme yo a la villa o golpearme con pencas o no comer, o te ofrezco este ayuno, Señor, pero salva a mi hijita, te ofrezco este ayuno para poder trabajo. Oye, ¿qué crees? Que Dios es un Dios que no tiene misericordia, y que cuando vea, a ver, Arcángel Miguel, ven para acá, chécame quién no está comiendo para bendecirlo. Chécame quién tiene 3 días ya arrastrado en el suelo con sangre en las rodillas para poder darle cumplir sus bendiciones. Ese no es el Dios de la Biblia. Nunca usemos el ayuno como manera de echarle manita de puerco a Dios. Voy a hacer esto, mira, ya tengo 5 días, Señor, ya sáname, ¿no? O ya sana a mi hijo. El ayuno no tiene ese propósito. El ayuno es una disciplina de la carne para tener tiempo de pasar en oración y lectura de la palabra de Dios y reflexión y meditación en su voluntad y en sus pensamientos, pero no para pedirle que me conceda las cosas, porque todas las cosas nos son concedidas. Dice la Biblia en 1 de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder.
Dice Efesios capítulo 1 que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Dice Colosenses 2 que estamos completos en Cristo. Entonces, cuando no conocemos la Biblia, hacemos tantas cosas tan ridículas y tan tontas. Pues voy a ayunar para esto y para el otro. Espérame tantito, a Dios no lo mueve el ayuno, a Dios lo mueve la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, sin fe, hagas lo que hagas. Deja de comer un mes, muérete y revuélcate ahí como renacuajo, como armadillo en el suelo. Mira, Señor, haz lo que a Dios no lo mueve. Ni, ay, Señor, ni mis lágrimas lo mueven a Dios, ni porque me hinque y le comience a gritar. A Dios no lo mueve nada, entendámoslo por el amor de Dios. Lo único que mueve a Dios y lo único en lo cual dice, este es mi hijo en el cual tengo mi complacencia, es cuando nosotros mostramos fe, confianza en las promesas que nos ha dado. Y la fe se demuestra con nuestras acciones. Es lo único que agrada a Dios, la fe. Creer y confiar en lo que Él ha dicho es la verdad. Ahora, muy bien, todos nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos encontramos en una posición de grandísimos privilegios. Grandísimos privilegios. Recuerdan ustedes en Génesis 18 que cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, se acercó con Abraham y le reveló a Abraham y le dijo, Abraham, te voy a revelar mis pensamientos y mi voluntad. Voy a destruir esas ciudades. Entonces, Dios es un Dios que cuando caminamos con Él nos revela y nos prepara antes de que caigan sus juicios. Y Dios mandó a Abraham y le dijo, por favor, saca de Sodoma y Gomorra a los que sean justos. Y pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Que Abraham le contestó y le dijo, si hay 50 justos, ¿no destruye Sodoma? No la destruyo. Total que pues acabó la cuenta y no había ni siquiera 10 justos. Ni siquiera uno que fue el que sobrevivió, que fue Lot, fue el único que encontró Dios. Entonces, estos privilegios nos muestran a nosotros, ¿verdad?, de la misma manera que Dios nos ha revelado su plan. Ahora, el hecho que Dios nos haya revelado en la Biblia y el hecho que los cristianos no estamos como los que nos mandan twitters y en Instagram y correos que nos llegan, oiga hermano, ahora que bombardeó Trump Siria, es la tercera guerra mundial, oiga, ¿es cierto que el anticristo es el príncipe de España? ¿Es cierto que Obama tiene cara del anticristo? ¿Es cierto que el Papa es el anticristo? Y el mundo está así, confundido, periódicos, medios de comunicación, pero nosotros tenemos el grandísimo privilegio de conocer el futuro a través de la Biblia. Ahora, muy bien, el hecho que nosotros como cristianos tengamos esta información que el mundo carece, entonces nos hace Dios más responsables de aquello que nos ha concedido. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Este privilegio trae grandes responsabilidades. Vean un ejemplo en Daniel capítulo 8 y veamos que cuando Daniel recibe toda la información que Dios le da acerca del futuro de la nación de Israel, veamos la reacción que tuvo Daniel después de recibir tantas visiones y tanta información del futuro de parte de Dios. Dice Daniel 8, 26 y 27. La visión de las tardes y mañanas, le dice el ángel a Daniel, que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, después de que recibió toda esta información, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y el capítulo 9 nos lleva a una de las oraciones más hermosas de la Biblia, donde David, al darse cuenta que estaba a punto de cumplirse la cautividad babilónica, que su pueblo, los judíos, iban a regresar a Jerusalén porque se cumplía la profecía de Dios que eran 70 años de cautiverio, Daniel en el capítulo 9 cae de rodillas al saber
lo que iba a acontecer, y entonces dedica días, 2 semanas de ayuno, no para moverle la mano a Dios, sino para que Dios le diera y estuviera más cerca de él sabiduría y entendimiento, porque él no podía soportar lo que vendría sobre su pueblo. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, al tener conocimiento de lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, que el mundo se encuentra a punto de naufragar, que el barco está a punto de hundirse, que toda la ecología del mundo, los sistemas ideológicos, gobiernos, filosofías han fracasado, el hombre no ha podido encontrar un sistema de gobierno adecuado, los matrimonios cada vez peor, divorciándose, adulterios, unas vulgaridades en las pantallas de Hollywood, en las telenovelas, en la televisión, pornografía, 17,5 millones de sitios pornográficos en el internet. Vivimos un mundo que está completamente oscureciéndose, y lo más grave de todo esto es que los cristianos que no se den cuenta de esto sigan dormidos y se adapten a la temperatura. Pues todas estas cosas son normales. La prostitución es normal, los matrimonios gays son normales, ese es tu amor, yo tengo mi estilo de vida, no hay nada de malo ver una película pornográfica de vez en cuando, ni me tengo que salir del cine cuando salen vulgaridades tampoco. ¿Por qué? Porque somos igual que el mundo. Y cuando el cristiano comienza a tener esa manera de pensar como los demás del mundo, ahí es cuando la campana de alarma debe comenzar a sonar. Cuidado, cuidado, porque te encuentras en peligro. Tal vez ni siquiera eres cristiano, porque Dios nos ha llamado, y vamos a ver las 4 grandes responsabilidades que nos debe de producir la comprensión de la condición en la que el mundo se vive. Número 1, la primera responsabilidad que debemos de tener, si de veras somos cristianos, es compasión por los pecadores. Al conocer cómo la manera de las profecías se van desarrollando y los juicios no tardan en caer sobre nuestro mundo, debe causarnos que todo cristiano, todo aquel que se llama cristiano, sea un ganador de almas. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas les has hablado del plan de la salvación? ¿A cuántas personas les has dicho, oramos? ¿Qué te impide, compadre, amigo, primo, Pancho, Carmelita? Vamos ahorita a orar, después de platicarle que Cristo murió en la cruz y que es la manera en que podamos ser salvados. ¿Has guiado desde que tú te convertiste a alguna persona en oración para que acepte a Jesucristo como Salvador? No levante la mano nadie. Si tú no has ganado almas ni le has hablado a nadie de Cristo, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Cuando en Hechos 1:8 Jesús dijo, recibirán poder cuando hayan recibido al Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Para qué vino el Espíritu Santo a nuestra vida? Para hablar de Cristo. Me llamo cristiano y no he hablado de Cristo en 3 años. Espérame tantito, yo no sé qué espíritu es, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos impele, nos mueve, nos motiva al panadero, al lechero, al tendero, al carpintero, en el elevador, al bellboy, a donde yo voy, a la azafata en el avión si puedo, al piloto si puedo, a las personas que tengo oportunidad. No pierdo ninguna oportunidad de poder de alguna manera introducirme en la conversación de la gente para presentarles a Cristo. ¿Hay esa llama y esa pasión en tu alma por compartir a Cristo? Yo no me quiero vanagloriar, pero quiero decirles que cuando yo recibí a Cristo, no se imaginan, mi corazón ardía al darme cuenta que me había perdonado Dios y que era un gran pecador y que me había salvado. Bueno, no había nadie en el día que se me atravesara el tendero. Estamos en la sierra, en Guerrero, ¿verdad? Hablándoles a los indígenas de Cristo, pero no había 1, 3, 4, 5 personas diarias por lo menos les hablaba de Jesús. ¿Por qué? Porque ardía en mi corazón el deseo. ¿Quién lo ponía? Eso no lo tenía yo antes. Es algo sobrenatural. Y si no tienes tú ese
esa flama, ese ardor, esa pasión. Vuelvo a repetirte, examínate si estás en la fe. Al saber que millones de personas, incluyendo a nuestros familiares, pueden encontrarse a un paso del infierno cuando mueran, separados eternamente en el infierno, debe causarnos compasión por nuestros propios familiares y comenzar con nuestros propios familiares, aunque al principio haya rechazo y te tilden de loco, de religioso, de fanático, no importa, porque no tenemos un espíritu de cobardía. No estoy, pues a lo mejor no me acepta, pues que diga misa si quiere, pero le voy a hablar de Cristo y no espero que se convierta porque no es para mí. Yo no convierto a nadie, no soy Dios. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios del crecimiento. Nuestra obligación es sembrar la semilla. Si se convierte no es mi problema. Es que es un ateo, ni modo, yo le dejo la semilla sembrada. Es que es un agnóstico, le dejo la semilla sembrada. No es mi negocio ni mi responsabilidad que se conviertan. Mi negocio es sembrar la semilla. Somos sembradores. En Lucas capítulo 16 tenemos la historia terrible que Cristo nos corre el velo del infierno, de alguien que estaba en el infierno y que ya estando en el infierno, dice la Biblia, dando voces, Lucas 16 versículo 24, esta persona en el infierno le gritó a Abraham, que estaba en el otro lado, había una cima que dividía el paraíso del infierno: ten misericordia de mí, Abraham, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima nos separa. Entonces, el versículo 27, la persona que estaba en el infierno le dijo a Abraham: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa allá cerca de Lerma. Tengo 5 hermanos para que les testifique cerca de Ecatepec o de Toluca, donde tú vivas. Mándales a alguien para que les hable de Cristo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le contestó y le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si alguien se levanta en la noche y le jala las patas a mi hermano, o a mi tía, o a mi madrina, y le jala los piecitos, y le dice: yo soy el ángel, arrepiente tus pecados. O sea, buscando maneras, o un milagro que vea. No. Nadie se va a convertir por milagros, ni por apariciones en la noche. Dice el versículo: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es mentira que algún milagro guíe a nadie a la cruz. Dichosos los que no vieron y creyeron, dijo Jesucristo. Los milagros que hizo Jesucristo era para poder vindicar que Él era el Mesías. Y claro que Dios sigue sanando. ¿Quién puede dudar de la soberanía de Dios? Pero de eso, a usar los milagros para hacer que la gente crea en Cristo, eso es una gran fantasía. Eso no es bíblico. Yo puedo ver ahorita, traigo a mi tío y que es ateo, y veo que se para alguien de la silla de ruedas y mi tío va a decir: es verdad, de veras se levantó y tenía 15 años en la silla de ruedas. Pregunta, esas emociones de mi tío y sus sentimientos que lo llevaron hasta arriba al ver este espectáculo, la pregunta es: ¿cuánto le van a durar? A los 4 días ya se olvidó de eso. ¿Por qué? Porque lo que los milagros hacen es exaltar las emociones nada más. Pero lo que nos hace renacer, lo que logra la conversión interna del ser humano, es la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos, hemos vuelto a nacer de nuevo por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios. Nadie puede convertirse ni hacerse cristiano si antes no oyó el evangelio de la gracia de Cristo.
Tú le puedes hablar a una persona, pues Dios es bueno y Dios te ama. Sí, ¿y qué? También Alá me ama. También los hindúes tienen 7 millones de dioses. Cuando tú hablas y dices simplemente, pues Dios acepta a Dios, ¿cuál Dios? Recordemos que tenemos que saber cómo presentar el Evangelio. ¿Cómo puedes presentar el Evangelio en menos de un minuto? Vengo en el avión, me comienza a hablar la persona y le digo, ¿sabe usted qué maravilloso es el mensaje de la Biblia? A ver, dígame cuál es. La Biblia dice, número 1, que usted es un pecador y yo también. Y que usted no puede hacer nada por sus pecados, ni yo tampoco por los míos, pero Dios levantó una cruz para que pudiéramos a través de esa cruz nosotros acercarnos y pedirle perdón a Dios e invitarlo como nuestro Salvador. En 30 segundos, ese es el Evangelio del Hijo de Dios. Si tú no mencionas que la persona es pecadora y que necesita arrepentirse, ¿cuántos millones de personas llenan las iglesias evangélicas y nunca se les predicó el arrepentimiento? Y les preguntas, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¡Qué terrible! Que ni siquiera sepamos cómo presentar el Evangelio. Entonces las iglesias están llenando de gentes porque son religiosas, porque quieren una iglesia, quieren apaciguar su conciencia, quieren entender que ya cumplieron con algo de alguna religión, pero no han experimentado una revolución espiritual que los haya hecho cambiar en sus pensamientos, en su visión, en su perspectiva de la vida, ni tampoco en su propia familia. Y eso es lo que demuestra cuando somos o no somos cristianos. En segundo lugar, la segunda responsabilidad es nuestra limpieza interior. Nuestra limpieza interior. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, por tanto ciñan los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios. Esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y un sí condicional, y si invocas por Padre aquel y le dices, ay Padrecito Santo, ay mi Señor y mi Dios, si estás invocando a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. En 1 de Juan capítulo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza que Cristo venga, se purifica a sí mismo. ¿Te purificas tú todos los días? De la misma manera que todos los días vamos a la regadera, sudamos, necesitamos jabón, champú, desodorante para poder amanecer frescos, oliendo bien físicamente. De la misma manera, todos los días en el camión, en el metro, en la escuela, en la oficina, oímos conversaciones, groserías, películas, videos, cosas, escenas espectaculares, vulgares, y todo eso nos contamina espiritualmente. ¿Te limpias tú todos los días al llegar a tu casa, antes de acostarte? Padre Santo, estas conversaciones que oí, ya no las quiero ver. Estas cosas que vi, límpiamas con tu sangre preciosa. ¿Te purificas diario? No, hermano, tengo 15 días que ni siquiera me he acordado de eso. Por eso estás como estás. Frustrado, inseguro, desesperanzado, desanimado, angustiado, lleno de estrés. ¿Por qué? Porque es imposible ser feliz sin ser santo. ¿Me escuchaste? No se puede ser feliz sin la santidad. La única manera de poder vivir una vida en paz, con seguridad, con propósito, con significado, es en la santidad, obedeciendo la palabra de Dios. En tercer lugar, nuestra responsabilidad es consuelo para el sufrimiento. Otro efecto práctico de las profecías es que es una influencia consoladora para todas las adversidades y tribulaciones que estamos atravesando. Santos de Dios, ya se va a acabar todo.
Ya se va, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Así se nos va la vida. Y dice Romanos 8:18, porque tengo presente, dice Pablo, que las aflicciones que he experimentado, persecuciones, tribulaciones, me han latigueado, me han apedreado, me han metido a la cárcel, en naufragios, etcétera, etcétera. Ninguna de las cosas, enfermedades, tristezas, pérdida de los seres queridos, todas esas cosas no son comparables con las bendiciones que vamos a recibir en el mundo venidero. Y cuando estemos con Jesús aquí ya muertos y resucitados en su presencia, todo lo que pasamos y lo que sufrimos y lo que experimentamos se va a comparar casi como una mala noche en un hotel de tercera categoría. Va a ser así comparado con la eternidad. No son comparables con las glorias que nosotros se han de manifestar. Jesús dijo a los discípulos, ya cuando Judas se despidió del aposento alto, y cuando ya fue a entregar a Cristo, se quedó con los discípulos. Y entonces Juan 14, 15 y 16 es el mensaje más grande de despedida de Jesucristo. ¿Y qué les dijo? No se turben vuestro corazón, creer en Dios, crean también en mí. Voy a mi Padre a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo venga os tomaré a mí mismo, para que ustedes estén conmigo para siempre. Y ustedes conocen el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al darnos cuenta de las profecías y la condición del mundo, tenemos consuelo. No estamos como el mundo en desesperación, estamos en problemas pero no desesperados, en adversidades pero no angustiados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero nunca destruidos. Porque un cristiano nunca llega a estar angustiado de ya no puedo, ni a la desesperación, porque sería la más grande incredulidad en la que tú pudieras vivir. Y finalmente, ánimo para el servicio. Esta motivación es importantísima para nuestra vida espiritual. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Dice en 1 Corintios 15:58, estar firmes y constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús dijo, un vaso de agua, un simple vaso de agua que no vale ni 25 centavos, que tú des a alguien en mi nombre, te será recompensado en la otra vida. No nos cansemos de hacer el bien porque vamos a sembrar tarde o temprano. No nos cansemos de hacer el bien. Aunque el mundo te pague equivocadamente, no te canses de sembrar. No te canses de predicar. No te canses de consolar a la gente y tener este consuelo que Dios nos ha dado. Porque Jesús viene y pronto con su recompensa para que cada uno de nosotros recibamos de acuerdo a lo que Él ha prometido. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por redarguir nuestros corazones. Qué importante es examinarnos sinceramente ante la condición en la que el mundo vive, si verdaderamente estamos en la fe. Oh Dios, nuestra alma está de por medio. Es algo demasiado solemne, el estado eterno de nuestra alma. Y si alguna persona en esta mañana, o aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, no está segura de que verdaderamente tienes a Cristo en tu vida, asegúrate en este instante. ¿Cómo lo puedo hacer?, me preguntarás. Simplemente, después de escuchar este mensaje precioso, majestuoso, eterno de la palabra de Dios, dile con todo tu corazón a Dios en este momento: mi Señor y mi Dios, pienso y siento que no te conozco. Tengo dudas de mi propia salvación. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz, con tu sangre preciosa, pagaste con ella la cuenta pendiente de pecado
que yo tenía contigo. Reconozco que nunca hubiera yo podido pagar esa cuenta con ningún sacrificio y con ninguna buena obra. Tú lo hiciste todo en mi lugar para mostrarme tu gracia, tu amor infinito, porque de tal manera me has amado que has dado a tu Hijo Jesucristo en mi lugar. Señor Jesús, como creo que a los 3 días tu Padre te levantó de los muertos, te pido que entres a mi vida en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame y perdóname de todas mis maldades de mi vida pasada. Hazme una nueva criatura y con el poder de tu Espíritu viviré para hablar de ti, porque la vida es corta y quiero emplear mi corta vida en compartir este mensaje glorioso y arrebatar miles o cientos de almas del infierno para tu gloria eterna, Hijo de Dios. Amén. Amén. Iglesias en Colombia, en Costa Rica, nuestro hermano Francisco Pizarro, en Denver, Colorado, Francisco y Sandrita Méndez, en Jerusalén, Sarita, con 5 niños, 2 de ellos que estamos manteniendo nosotros, niños especiales. Y en Italia tenemos a Marcelo y a Simona Rodríguez en Nápoles. Marcelo ha venido aquí a compartir con ustedes. Él canta precioso, es un buen pastor. Y me decía Marcelo que ya se inició en Italia la persecución contra los cristianos, que el Vaticano ha levantado una persecución tremenda contra los cristianos, los están sacando de sus iglesias, ellos están buscando otro lugar porque ya los comenzaron a agredir violenta y físicamente. Entonces oremos por nuestro hermano Marcelo y Simón en Italia. Hay cosas que no salen en el periódico, ¿verdad?, que están ocultos, pero es increíble la persecución que existe ya en contra de los cristianos, a pesar de que podamos escuchar otras cosas por otros lados. Y también les quiero recordar el desayuno que tenemos el 17 de junio. Me informan que ya quedan pocos boletos. Este 17 de junio en el World Trade Center, junto a las torres de satélite, tenemos el desayuno titulado La Guerra Espiritual en los Tiempos Finales. Va a estar tremenda esta conferencia, trae invitados porque es el propósito de que podamos nosotros tener y continuar con esta serie de conferencias fuera de la iglesia. Porque aquí es un campo de entrenamiento para ustedes, pero las almas hay que ganarlas fuera de la iglesia. El evangelismo es fuera de la iglesia. Y por eso tenemos ya casi 35 años haciendo 3-4 veces al año estas conferencias en diferentes hoteles, y ahora nos toca aquí el World Trade Center en esta área del norte de la Ciudad de México. Los que traigan su Biblia en esta tarde la pueden abrir en el libro de los Jueces, capítulo 6. Nuestro tema se titula Dios habla en tiempos de crisis. Dios habla en tiempos de crisis. Vamos a ver en el capítulo 6 de Jueces la historia breve que enfrentó uno de los jueces de Israel llamado Gedeón. El libro de los Jueces, y esta es una característica increíble de la Biblia, que no se nos oculta los pecados de los más grandes hombres, ni tampoco se nos oculta los pecados de diferentes tribus o naciones que han a través del tiempo atravesado nuestra historia. Y el libro de los Jueces se puede considerar en el Antiguo Testamento que fue la época más oscura de la historia de Israel, donde más apostasía hubo, porque hubo aproximadamente 13 jueces en un periodo, estamos hablando de 400 años.
O sea, el libro de los Jueces cubre un periodo de 400 años. Cubre 7 apostasías, 7 esclavitudes bajo 7 naciones paganas y 7 liberaciones de Dios. Este libro es un libro que contiene, vuelvo a repetir, la historia de este pueblo de Dios que es Israel, donde continuamente estaban ellos alejándose de Él. Y Dios iba y los recogía. Pero siempre Dios tiene hombres o mujeres que Él escoge para que tú vayas a tu casa a traer a tu familia a la cruz, para que puedas traer a tu nación a la cruz, para que en tu escuela comiences a alborotar la escuela y a conseguir que en tu escuela se hagan conferencias, para que podamos alcanzar al mayor número de personas, para que en tu negocio, en tu consultorio médico, en tu bufete de abogados, en tus despachos de contaduría, en tu taller de carpintería, Dios nos llama a nosotros para que seamos luz. Y mientras nosotros no estamos haciendo nada, los malos van a prosperar. Decía un gran hombre que la maldad existe porque los buenos no hacen nada. Entonces, si nos limitamos a ser cristianos de domingo y solamente venimos el domingo a persinarnos y a tener un devocional, oír la palabra, y no entendemos la responsabilidad tan enorme que Dios nos ha encomendado, estamos muy lejos de poder verdaderamente presentarnos delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarnos. El libro de los Jueces describe, repito, una de las peores épocas que atravesó Israel. Fueron tiempos de apostasía muy grandes, por lo que Dios tenía que levantar hombres para que volvieran el corazón del pueblo a Dios. Estos jueces o estos líderes que en esta época Dios levantó, eran épocas de emergencia nacional y conducían al pueblo a la guerra, dirigiendo a la nación y ejerciendo las funciones de magistrados, de militares y de civiles al mismo tiempo. Porque en esta época, ¿verdad?, el sacerdocio estaba por los suelos y no había realmente un gobierno civil que se pudiera respetar. Esta es, en Jueces capítulo 6, la 4ª vez en el libro, la 4ª vez que Dios levanta una nueva generación que le fallaba a Dios. Y esta generación había sido cautivada por el mundo. Era una generación donde vivían, y vamos a comparar esta época, que por eso escogí este capítulo, con la crisis emocional, social, política, diplomática y emocional que estamos viviendo tú y yo en este siglo XXI al cual hemos entrado. Esta generación, ¿verdad?, dejaron de vivir separados para Dios y a desear el estilo de sus vidas mezclándose en las fiestas, en las diversiones, en todos los ritos paganos, con un cristianismo completamente diluido. El mensaje que se propagaba ya no era el mensaje del evangelio como ahora en nuestra época. Mi esposo y yo, que hemos estado viajando estos últimos meses, cada vez nos encontramos con todos los cristianos o iglesias a donde vamos, aquí, fuera de México, en Estados Unidos, buscando una iglesia que les dé alimento espiritual, que les dé una sana doctrina, que puedan realmente sentirse edificados con la palabra de Dios, y están buscando por todos lados por la forma tan diluida en la que el evangelio se ha propagado. Y al mismo tiempo vivimos una época de cinismo espiritual. Hace algunos días yo estaba en una conversación con una persona que conozco hace muchos años en Cristo. Bueno, este es solamente como un ejemplo de introducción al libro de los Jueces. Y esta persona yo la conozco ya hace muchos años. Es más, él vino y se convirtió bajo nuestro ministerio. Y entonces yo oí hace como algunos meses que él había abandonado a su esposa y había abandonado a sus hijas. Y se había ido, pues, desde luego con un amante, ¿verdad? Con otra muchacha, su secretaria, o no sé, no importa quién haya sido.
Entonces me encuentro yo a esta persona y comienzo a decirle, oye, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Que estoy en mi corazón partido a la mitad por lo que tú has hecho. ¿Y saben ustedes lo que me contestó esta persona que tenía aproximadamente o tiene casi 15 o 20 años en Cristo? Bueno, pero ya nos perdonó Dios. Le digo, bueno, ¿te perdonó a ti? No, es que mi esposa pues ya también anda buscando otro. Pues claro, le dije, no se va a quedar a vestir santos. Si tú te vas con la amante y te casas con la otra, tu esposa no se va a quedar a esperarte toda la vida. Entonces no vengas con ese cinismo y decirle, pues ella arregló su vida, ya nos perdonamos los dos y ya me perdonó Dios. Inmediatamente lo que yo detecté fue lo siguiente, que hay cantidad de personas que se llaman cristianas y que piensan de la misma forma, total que Dios me va a perdonar. Y me puedo divorciar, y ya que me case con otro y forme otro hogar, entonces ya Dios me puede perdonar y comienzo nuevo. Porque Él me dijo, bueno, ¿y ahora qué sigue? Le dije, lo que seguía era lo siguiente, si tú abandonas a tu esposa por adulterio y por otra mujer, tú te arrepientes de tus pecados y esperas que tu esposa te perdone y te esperas antes de casarte a que se case ella primera para que tú quedas libre. Esa es la forma en la que la Biblia nos traza el divorcio. El adulterio. Para Dios es algo gravísimo el divorcio, gravísimo, porque es la santidad más grande que existe y la institución más santa que existe, el matrimonio. Y ahora por cualquier cosa, todo el mundo busca, hasta porque no me cocina bien, me busco otra cocinera. Es increíble la ligereza en la que la sociedad se encuentra actualmente. Y de acuerdo a la Biblia, la única causal de divorcio es el adulterio. Nada más. Que me pega, pues te esperas y oras por él y se separan temporalmente, pero es el adulterio la única razón y el abandono de hogar, que el gavilán te pega y se va con otra, que abre la jaula y que vuele lo más lejos que pueda. Pero bajo ninguna otra circunstancia la Biblia aprueba el divorcio. Todo esto lo vamos a tratar en el seminario de matrimonios allá en la Riviera Maya. Estoy preparando una serie de mensajes tremendos. Los esperamos que nos acompañen ahora en octubre. Y este es solamente un caso de cómo vivían los jueces. Era un tiempo de cinismo espiritual. Era un tiempo en que todo lo tomaban a la ligera. Al cambio que Dios me perdona. Esto se llama tomar la gracia con libertinaje. Aprovecharse de la gracia de Dios y vivir una vida de libertinaje, pues al cambio que Dios me perdona. Vamos a ver estas crisis en la época de Gedeón. Capítulo 6, del 1 al 5, veamos el escenario en el que se encontraba Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Recordemos que Madián era uno de los hijos de Cetura, la segunda esposa de Abraham. Cuando se murió Sara, se casó con Cetura y de ahí nacieron los madianitas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 25. Entonces los madianitas eran primos hermanos de los israelitas o medios hermanos de los judíos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaz. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. No cabe duda que podemos nosotros, con esta introducción, poder comparar la época en la que nosotros estamos viviendo y el paralelo tan grande que existía en los tiempos de Gedeón y nuestro tiempo actual. Vemos en estos primeros 5 versículos la primera clase de crisis.
estaban atravesando una crisis social y de mucha violencia. Israel se había abandonado de los caminos de Dios. Dios los entrega en manos a enemigos, porque esta es la forma como Dios trata con todos nosotros. Dice la Biblia que mientras estamos en la luz, 1 Juan capítulo 1, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Bajo la luz, el diablo, los demonios no pueden meterse con mi vida, ni con mis hijos menores de edad, porque estoy bajo la protección de Dios. En el momento en que nos movemos y regresamos a la dimensión de las tinieblas, que es donde Satanás tiene acceso, Satanás no tiene acceso a la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces las tinieblas están relacionadas con el pecado. El momento en que tú pecas, o ya traes una mujer en tu mente que no es tu esposa, o ya metiste pornografía a tu casa, o ya comenzaste a hacer cosas que son desagradables a los ojos de Dios, sin que tú te des cuenta, si tú mantienes este tipo de vida, comienza el cerebro y las emociones a ser afectadas, y entonces viene lo que se llama el engaño, donde comienzas a engañarte, porque el pecado tiene el poder de engañarnos, y comienzas a convencerte que no estás tan mal. No, esa es una prostituta, esa sí está mal. No, yo no soy con mi compadre si es borracho, parrandero y jugador. Yo por lo menos estoy casado con mi esposa y tengo mis aventuritas, ¿verdad? De vez en cuando, una canita al aire, pero de vez en cuando. Y Dios es un Dios que dice la Biblia, sus párpados nos examinan y nuestros caminos están delante de Él las 24 horas del día. Y cuando viene el engaño, cuando vienes tú a la iglesia a oír la palabra de Dios, como los domingos o los estudios entre semana que muchos de ustedes toman, o en el ITI, el propósito de Dios al exponernos a su palabra es abrirnos el entendimiento para convencernos de pecado. Siempre que hay un mensaje de la Biblia, hay algo que el Espíritu Santo usa que se llama la convicción de pecado, porque solo Él, ni el pastor, ni tu compadre, ni nadie te va a convencer que estás mal más que la palabra de Dios. Entonces nos exponemos a la palabra de Dios, y tú en esta tarde que escuchas tienes esta oportunidad en la que Dios te está hablando. Yo no sé tu vida. Muchos dicen, es que ¿quién le contó mi vida? Nadie me ha contado tu vida, ni te conozco, mosco. Entonces ese es un problema tuyo y con Dios, pero Dios usa la Biblia, y si tú cuando oyes la palabra de Dios no te arrepientes y sales por esa puerta igual que como entraste, viene lo que se llama la dureza del corazón, que se usa con la palabra porosis en el griego, que es cuando un carpintero o una persona que usa instrumentos de martillos y de cinceles está golpeando y golpeando hasta que te salen callos en las manos. Esto es un fenómeno muy interesante. Y cuando te salen callos, lo interesante que el callo no tiene células. Le metes al callo una aguja y no lo sientes. Trátalo y vas a ver cuando te salga un callo, porque es tejido muerto. Y esta palabra se usa en el hebreo y en el griego para describir la dureza del corazón que muchos cristianos comienzan a tener, donde llega el momento que la palabra, como una espada que quiere cortar, ya no corta, porque ya perdiste la sensibilidad al Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegas a ese punto donde ya no eres sensible a la palabra de Dios y que no te das cuenta cuán duro está tu corazón, si eres una persona regenerada por el Espíritu Santo y realmente naciste de nuevo, eres un hijo y eres una hija de Dios, Hebreos 12, Dios te va a disciplinar. Y déjame decirte algo, cuando a Dios le queda esa opción de disciplinarnos, su mano es muy, pero muy pesada. Dice en Hebreos 10, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no les está hablando a los incrédulos, les está hablando a la familia de Dios. Su mano es muy pesada, porque Cristo dijo, es preferible que pierdas tu mano, tu pierna, tu brazo,
o tus ojos o lo que sea físicamente a que entres al infierno entero. ¿Cuántas veces las cosas que nos pasan, accidentes, problemas morales en la familia, etcétera, etcétera, tienen el único propósito de hacer que regresemos a la cruz? Porque Dios sabe, nos ama tanto, tanto, tanto Jesús, que Él prefiere que podamos sufrir físicamente o moralmente con la única razón de regresar a la cruz. Esta crisis social en que estaban viviendo los madianitas provocó, dice la Biblia, que comenzaron a vivir escondidos en cuevas, escondiendo todo lo que tenían en lugares fortificados, vivían en temor. En segundo lugar, en el versículo 6 dice la Biblia, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos nosotros que aparte de una crisis social, se encontraban en una crisis emocional y económica. Gedeón se encontraba escondiendo el trigo para que no se lo robaran. Vivían bajo el temor y la inseguridad. Dice el versículo 11, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y en tercer lugar, no solamente vivían una crisis social y de violencia, una crisis económica y emocional, sino que la peor de todas era la crisis moral y espiritual en que se encontraban. Versículos 12 y 13. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón desde luego y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué me chocaron el carro? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué estamos en la condición en la que estamos? ¿Por qué estoy pide y pide trabajo y no encuentro por ningún lado? ¿Qué está pasando? Señor, si tú estuvieras conmigo, no estuviera pasando esto que estoy atravesando. ¿Y dónde están todas sus maravillas? Le sigue diciendo Gedeón al ángel. A ver, ¿dónde están las maravillas de Dios que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a ver esta aplicación rápido de las tres crisis sociales para continuar desarrollando esta conferencia. De la misma manera, la sociedad en que vivimos ahorita, vivimos una crisis social, oprimida por la inflación, las guerras, el hambre, las naciones fuertes oprimiendo a las débiles, crímenes, secuestros, robos, actos de terrorismo al inicio del siglo XXI. Confusión, agreguémosle esto, que vivimos, escuchen esto, vivimos la confusión política y diplomática más grande de la historia. Vivimos la confusión política más grande y diplomática de la historia. Podríamos decirle nosotros que nacimos después de la Segunda Guerra Mundial, que desde la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos se levantó como la supremacía política, económica y militar del mundo, seguido por la Unión Soviética o las repúblicas socialistas soviéticas, hasta el siglo XXI hemos entrado a un punto donde ya entre las mismas naciones, a pesar de la grande tecnología y los avances científicos que tenemos, nos encontramos tan confundidos políticamente, donde ya los gobiernos del mundo ya no saben qué sistema de gobierno utilizar, si socialismo, si comunismo o socialismo y comunismo mezclarlo, si democracia, si monarquía, porque los sistemas que se han probado hasta el siglo XXI, las mismas democracias han fracasado. El siglo XX demostró que el comunismo no era un sistema
que se podía aplicar a ningún gobierno del mundo. Como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika. Vemos ahora que la democracia, pues se siguió el patrón de la democracia, el modelo de la democracia, porque era Estados Unidos el que iba como líder. Y los países dijeron, bueno, pues si en Estados Unidos el mejor vestido, el país mejor vestido, el mejor alimentado, el que más guerras ha conquistado, guerras ha ganado, y el que sacó al comunismo, al fascismo y al nazismo del siglo XX, vamos a seguir ese modelo. Y vemos ante nuestros ojos, al entrar aquí al siglo XXI, los que venimos desde el siglo pasado, que la democracia es una fanfarronería ya. Ya no es cierto que hay democracia, no es cierto que el pueblo gobierna, no es cierto que hay respeto por las instituciones. Vivimos una confusión, un caos político y diplomático, donde todos los sistemas se están derrumbando a nuestros ojos, todas las ideologías se están desmoronando, todo está cayendo delante de nuestros ojos. Y ahorita los jóvenes, nunca como en los últimos 10 años había habido tantos suicidios de muchachos de 8 a 16 años. Nunca había habido tantos suicidios. Los jóvenes se están quitando la vida, no quieren vivir en el mundo que tú y yo vivimos. Y ahí están muchos de nuestros hijos también. Dichosos los padres que tienen una educación cristiana a sus hijos. Dichosos sean. ¿Por qué? Porque se están cansados de tantas mentiras, de tanta hipocresía que ven por todos lados. Y cuando nosotros, que se supone que somos la única luz, les mentimos y nos ven que somos completamente unos farsantes en el lugar, y peleándome enfrente de ellos y con mi esposa y yo, y dándoles un mal ejemplo, ¿qué les queda a los jóvenes? Si no es Jesús, ¿quién más entonces? Dicen ellos, si Jesús no funcionó en mis papás, ¿cómo va a funcionar conmigo? Y en el día del juicio y el día del tribunal de Cristo daremos cuentas de todas estas ingratitudes y deslealtad que tuvimos hacia Dios. Vivimos un mundo de confusión y de crisis social. En segundo lugar, vivimos también, como en los tiempos de Gedeón, una crisis emocional y económica. La mayor parte del mundo ahorita está tratando por todos los medios de esconder su dinero. ¿En qué puedo invertir mi dinero? No se imagina la cantidad de correos que nos llegan. Oiga, ¿qué me recomienda, pastor? ¿Comprar euros o en el dólar o en Wall Street o comprar bienes y raíces? Dicen que el dólar va a seguir cayendo, que viene una caos económico en Estados Unidos que va a hundir el peso aún más todavía, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que comienzan a bambolearse, como dice en Hebreos 12, voy a sacudir los cimientos del mundo, la economía, la política, los temas, todo va a comenzar a bambolearse. Así vivimos un mundo donde comenzamos a ver que todo es inestable, todo, no hay nada firme, todo está cayéndose a nuestros ojos, la moral por los suelos, como lo vamos a ver también, la política, la economía, la ideología, todo. ¿Qué entonces hacemos los cristianos? Vivimos una época de crisis, ¿quién lo puede negar? ¿Qué vamos a hacer entonces con el dinero? ¿Vamos a estar igual que el mundo, preocupándonos en qué invertir, escondiendo el dinero debajo del colchón de la cama? Es la crisis en la que estamos viviendo, emocional y económica. Y tantos impuestos, vive la gente angustiada, temerosos, llenos de estrés. La clínica Mayo en Rochester, una de las clínicas más prestigiadas en medicina, el Hospital Hopkins en Inglaterra, de Estados Unidos, de las instituciones más prestigiadas en medicina, llegaron a un acuerdo el año pasado que la causa número 1 de problemas físicos en el ser humano actualmente y emocionales tienen una sola raíz. Ya no son ataques al corazón, entonces consecuencias, el problema y el peligro más grande que está asumiendo al mundo ahorita, robándole la salud, se llama el estrés. El estrés. Aún mismo el estrés te hace subir el nivel de tu colesterol y de tus triglicéridos.
Así que si tú eres una persona que fuiste al médico y tienes más de 200 de colesterol arriba, o tu glucosa pasa de los 100 puntos, etcétera, etcétera, y tú dices, bueno, voy a entrar a una dieta, y crees que con la dieta se va a mejorar, claro que te va a ayudar, pero si no va acompañado con la paz en tu vida, y tú puedes estar comiendo todos los días lechuga y convertirte en el bunny books, en el conejo. No importa lo que puedas hacer, si tu vida no tiene paz y no tiene equilibrio y no tiene una estabilidad emocional, no importa lo que hagas, porque emocionalmente lo que descompone el organismo es el cerebro y la falta de paz. El estrés es un estado de angustia, de incertidumbre, que estás así, de enojo, de ira, de desconfianza en el mundo, andas como león enjaulado y se te atraviesa en el tráfico y quieres sacar la pistola y le recuerdas a la mamá y hasta a la abuelita le recuerdas cuando se atraviesan en el tráfico. Y llegas a la casa y estás igual. Entonces, tú no vas a llegar a los 40, 50, 60 años de edad como una persona normal. Y vas a comenzar a padecer de enfermedades que tienes una buena dieta, pero te está descomponiendo tu estado emocional. ¿Por qué? Porque no tienes paz. Y hace 2000 años, Jesucristo nos dio la medicina para el estrés. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Por nada estén afanosos. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren ustedes a las aves de los cielos. Aunque tú en tu cerebro no lo puedas captar ni lo puedas dimensionar, los pajaritos, cada pajarito de cada campo, de cada bosque en el mundo, cada pajarito depende de mi Padre. Y Dios les puso a los pajaritos un chip para que nunca veas a un pajarito sembrar, para que nunca veas a un pajarito cosechar, y para que jamás vayas a encontrar que ningún pajarito nunca guardan su comida, no la almacenan en Banamex ni en Bancomer. Y sin embargo, vale un peso cada pajarito, 2 pesos. Y si mi Padre los alimenta, ¿cuánto más ustedes, que di mi vida en una cruz, que resucité de los muertos, que cambié la historia, que me apareció más de 500 personas en los primeros meses y años de mi vida, y que vivo en el corazón de muchos de ustedes? ¿Cómo es posible que hayas llegado a ese punto donde dudes que te voy a dejar? Ahora que estábamos mi esposa y yo en Acapulco, no estábamos ni en la playa. Siempre que, igual cuando vamos a la Riviera Maya, ¿verdad? Lo que menos, ni a la alberca nos da tiempo de meternos, porque vamos a ministrar a la gente. Y estábamos en Acapulco y tuvimos el desayuno, 600 personas. Fue una vez, como no se imagina qué bendición fue. Nuestra iglesia en Acapulco está creciendo tremendamente. Bueno, en la consejería llegó una muchacha este fin de semana pasado y nos dice a mi esposa y a mí, de 18 años, ay, pastores, ¿qué te pasa, nena? Pues no tengo trabajo. Nena, ¿tienes papá? Sí. ¿Y mamá? También. ¿Cama para dormir? Sí. ¿Y comida? Sí. Entonces, ¿y eres cristiana? Sí. Entonces, ¿por qué estás en esta condición? Dale gracias a Dios y dile: Padre, gracias por mi papá, tengo cama, tengo alimento, tengo que vestirme, me están pagando la escuela, y te preocupas porque no tienes trabajo y llegas a un estado de estrés en el que casi te estás desmoronando enfrente de nosotros. Le dije: eres una incrédula. Tú no puedes agradar a Dios de esta manera. El día que tú le des gracias a Dios por lo que tienes y no te fijes en lo que no tienes, Dios te va a dar el trabajo. Fíjense ustedes cómo somos, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cuántos refugiados salen ahorita de Siria? 6 millones. Velos en los periódicos, velos en los videos, con una maleta, con 3 cambios de ropa o 2 a lo mucho, con 3 o 4 chamaquitos detrás de ellos, sin saber qué país les va a abrir la puerta, sin saber si mañana van a dormir en la tierra, en un camión, si los van a matar. Y nos estamos quejando nosotros. Nos estamos quejando nosotros. ¿Será posible que seamos tan malagradecidos?
Y siempre viendo lo malo, siempre no tengo esto y no tengo aquello, pero tienes vida y vives un país libre, tienes padres, tienes una casa, tienes un petate donde echarte, tienes guaraches. Vivimos una crisis moral y una crisis espiritual, no cabe duda. Y tenemos que entender que no es como comenzamos, recuerda esto, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Como este muchacho que comenzó muy bien, 20 años discipulándolo, ya se va con una otra chamaquita y deja a su esposa y todo. Le digo, recuerda que no es como comenzaste, es como terminaste. Y estás terminando mal. Le dije, vas mal y vas a acabar mal. Comenzaste muy bien, pero todo aquello que tú hiciste no te será tomado en cuenta, porque lo que importa es cómo llegamos a la meta, lo que va a contar delante de Dios. Pues hice un asilo para ancianos y hice un orfanatorio para niños, eso fue del pasado. Hoy si tú mueres, hoy en la noche, ahorita saliendo te atropella un camión, se te avienta encima un camión de 10 toneladas y te da como tortilla aplastado y llegas al cielo ahorita mismo en la tarde. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué hiciste con tu vida? Lo alabaste, lo bendeciste. ¿Cuánto de tu tiempo se lo dedicaste a Él? ¿A cuántas personas les hablaste de Jesús? ¿A cuántas personas de tu familia ya has traído a la cruz? Hoy, ¿qué es tu vida? Tú no sabes si hoy es el último día que vivimos. Nadie lo sabe. En Hebreos capítulo 6 hay una exhortación muy fuerte y se nos dice, Hebreos 6, 11 y 2. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Otra vez, no es como comenzamos, sino mantener el mismo ritmo. Por eso se compara la vida cristiana con los maratones en Hebreos 12, que corramos de tal manera que alcancemos el premio. Entonces, no es solamente como comenzamos, sino mantener el ritmo, y vienen los ánimos, y vienen las tormentas, y vienen las lluvias, y problemas, y el dólar, y el petróleo, y las guerras, y nada te apachurra, nada te amedrenta, pues ya se las cosas, ya me quiero morir. No, de todas las cosas, el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, es un espíritu de amor, de dominio propio. Pero cuando tú te despegas de este libro y cuando tú abandonas a Dios, viene como una catapulta, como un huracán, como un tsunami, todos los problemas en tu vida, y no tienes fuerzas para poder soportarlo, ni para poder resistirlo, y te vienes al suelo, y te emborrachas, y te drogas, y abandonas a tu esposa, y comienzas a buscar las salidas fáciles, porque no tuviste el poder que no le dijiste al Espíritu Santo que te fortaleciera. Y por eso muchos de ustedes viven una crisis moral, de depresión y de estrés, porque no es cierto que creen en Jesús. Se han soltado de Jesús, y en este tiempo de crisis el corazón está siendo probado. Dios nos está probando en esta época, porque escúchenme, somos la última generación que estoy seguro que nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Y por ser la última generación, nos va a pasar por el fuego Dios. Por el fuego. Y las pruebas van a demostrar cuántos realmente eran hijos e hijas de Dios. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que vean las dos cosas y los dos elementos indispensables, la fe y la paciencia, heredan las promesas. Si tú no confías en Dios y no eres paciente con Dios, tus anhelos, tu destino, tus sueños, tu visión, lo que tú quieras para tus hijos, para tu matrimonio y para tu negocio, no lo verás realizado, porque te diste por vencido, porque tiraste la toalla, porque dijiste, no, ya, aviente la toalla, paren la pelea, ya no aguanto tanto trancazo. Y estamos en un mundo donde vemos los campos llenos de cristianos amargados,
llenos así, si pudiéramos una visión espiritual, así, llenos los campos de cristianos quejumbrosos, amargados, estresados, llenos de rencor, nunca aprendieron a perdonar, nunca se sobrepusieron, nunca pudieron descubrir el poder de la resurrección de Jesucristo en sus vidas, y así te van a enterrar y va a poner un letrero ahí en tu tumba que diga: este fulano nació en las tinieblas, vivió en las tinieblas y regresó a las tinieblas. Nunca vio la luz, no la quiso ver. Y en Hebreos 10, otra exhortación con las mismas características. Hebreos 10, 35 en adelante. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El que tiene al Espíritu de Cristo, porque recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. El que realmente ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado en su naturaleza y se le ha impartido la naturaleza divina dentro de su alma, esa persona puede caer y puede decir con Pablo: estamos en problemas, pero no desesperados. Estamos con muchas adversidades, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando por todas partes la muerte de Jesús en nuestros cuerpos, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nuestros cuerpos mortales. Esta es la expresión de un hombre de Dios. Un cristiano verdadero tiene problemas, pero nunca llegará a la angustia. No tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Nunca llegarás a ese punto de sentirte arrinconado, donde no ves ninguna ventana, el mundo se te cerró, todo es tinieblas, porque no puedes ver a través de esas tinieblas, simplemente porque no quieres verla, porque no es cierto que crees en el poder de la resurrección del Hijo de Dios. Decía en Filipenses 2 Pablo: todo lo que antes lo tenía por ganancia, lo tengo por basura, con tal de conocerle y ser semejante a él en su muerte, y con el fin de poder conocer el poder de su resurrección. No solamente Cristo nos quiere que seamos iguales a su Hijo en conocimiento, en teología y en cosas intelectuales y de mucho conocimiento bíblico, sino que ese conocimiento nos transforme en guerreros, en guerreras, en hombres y mujeres que empujemos en la generación que tenemos, que no tengamos temor de nada ni de nadie, ni de los alacranes, del hombre, ni de la política que se cae. No tenemos miedo de nada, porque hay un Dios, nuestro reino está allá arriba, ahí viene la ciudad de Jerusalén, ya vienen por nosotros, ya viene una nave espacial grandísima que se llama la Nueva Jerusalén, donde va a aterrizar aquí en Apocalipsis 21 y 22, y donde vamos a vivir para siempre, y esa es la esperanza. Y mientras que se caiga el mundo, que se derrumbe el mundo, pero no me voy a dejar vencer por el mundo, porque el mundo no tiene esperanza. Tú y yo tenemos esperanza, y esa esperanza es la que tenemos que transfundir a nuestros hijos. No caigamos en lo que al principio Gedeón estaba cayendo. Si Dios existe, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios no me sale de mis problemas? ¿Por qué me permitió Dios que me casara con esta persona? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Cuando entramos en ese punto de depresión, es tan difícil que podamos nosotros salir de él. En el versículo 14 de Jueces 6 de nuestro pasaje, vemos que Dios habla en tiempos de crisis. Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ante todos estos cuestionamientos de inseguridad, ese es el problema, que estamos viendo alrededor
lo que el mundo, las noticias y cómo el mundo se está desmoronando ante nuestros ojos, pero no vemos el poder que tenemos dentro del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que Dios nos dio el Espíritu Santo? Dice, les daré poder, porque no lo tenemos. Y es un espíritu de poder, es un espíritu que nos va a hacer sobreponernos a todo lo que atravesemos. Aunque pasemos por el fuego no nos quemará, por el agua no nos ahogaremos, y aunque un ejército nos rodea a nuestro alrededor, Jehová es mi luz, mi salvación y mi esperanza, no temeré de nada ni de nadie, Él es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de muerte, no tendré miedo de nada ni de nadie. Y todo este espíritu y toda esta capacidad que tenemos dentro es precisamente para vencer al mundo. Y dice 1 Juan capítulo 5, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la fe que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces tenemos que entender, si no somos vencedores y somos un grupo de cristianos tirados, quejumbrosos, tirándose, ni hacen almas, y te dejas llevar con todas las malas noticias del mundo, y por acá y por allá, simplemente es porque te has desconectado de la fuente de energía. Porque separados de Él, nada podremos hacer. De la misma manera, Dios te habla y te dice lo mismo. Te he llamado para enviarte a tu familia. ¿Por qué crees que te salvé, dice Dios en esta tarde? ¿Por qué crees que tú fuiste el primero en tu familia en conocerme? Vas a llegar con tu familia, y si son religiosos, o son mormones, o son masones, o son musulmanes, no importa, todos venimos de familiares con diferentes ideologías. Y Dios toma a una persona en la familia para iluminarla, para darnos el conocimiento. Así comenzamos en nuestra propia familia. En la familia de nosotros comenzamos con mi hermano Alejandro, que es el director del Instituto Teológico Internacional. 2 años después me convertí yo, después mi hermana, mi mamá, mi abuela, que fue presidenta de la Acción Católica 35 años, la viejita se convierte a los 82 años. Que fue la que murió a los 93 años, Dios la tenga en su presencia. Pero toda la familia de repente, ¿verdad? Con el testimonio, con todos ahorita, todos los nuestros, ¿verdad? Desde luego, ya primo tenemos que no, pero lo que somos hermanos y todos de nosotros, todos somos cristianos y todos servimos a Dios. Fue una bendición enorme que dio, una gracia que Dios nos dio. Pero ¿por qué, verdad? Porque esa es la misión de Dios, salvar familias. Tú y tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué antes de morir. Y si ustedes creen que no vale la pena servir a Dios, sirvan a los ídolos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y finalmente, Gedeón le responde a Dios, versículo 15 y 16. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Has tú también argumentado igual con Dios? Señor, pero ¿cómo salvaré a mi familia? ¿Cómo les puedo testificar si soy débil? ¿Cómo me pones a mí de maestro de escuela dominical si con trabajo sé enseñar? ¿Cómo me quieres mandar a mí de misionero si tengo miedo de los afganistanes y ahí en Venezuela? ¿Cómo me mandas a mí de estas cosas? Y siempre estamos viéndonos nuestras capacidades. Siempre estamos viendo lo que nosotros podemos o no podemos hacer. ¿Cómo no me van a mí escuchar si en mi clase les hablo? Soy tartamudo, Señor. No veas tu tartamudez, no veas tus discapacidades, no veas tus debilidades, velo a Él. Eso fue lo que Moisés le dijo también. ¿Cómo me mandas a Faraón? Y le dijo Dios, ¿qué no hice yo el oído, no hice yo la boca? No tengas miedo, vas en mi nombre y yo te daré el poder y la capacidad que ni siquiera conocías, porque cosas que están ocultas y que no han consumido el corazón del hombre y que el hombre no ha conocido son las que Dios tiene escondidas y guardadas para los que le aman y creen en Él. Ve, sé valiente, ve con tu familia, sé valiente con tus amigos, sé valiente en tu trabajo, háblales del Señor, háblales de Cristo. Tú no te imaginas, cuando acabes de hablar, te vas a preguntar, ¿fui yo? Así es, comenzamos a desconocernos. Yo antes de subir un púlpito, ¿verdad? Estuve 3 años de misionero primero en la sierra.
Ahí comencé yo de misionero, lo comentaba ahorita en la mañana al pastor César. Durmiendo en pisos de adobe entre Oaxaca y Guerrero, Coajimalpa, en la Costa Chica y la Costa Grande del 77. Este año, con la gracia de Dios, cumplo 40 años de servir a Dios. Este año. Gracias a Dios. Pero comenzamos. Dormíamos en ladrillos, envueltos en periódicos. Me dio malaria, me dio tifoidea 2 veces, temperaturas de 40 grados. Si no había un doctor por ahí, yo no estaría vivo ahorita. Y en esos 3 años yo entiendo ahora que es la forma en la que Dios me quería forjar para que ya entrara yo al ministerio en el 79 con el grupo de Luis Palao, ya en el 81 formamos Vida Nueva para México, ya comenzamos las iglesias en los 80s, pero ha sido unas etapas y un proceso de quebrantamientos, de humillaciones, de pobrezas. No teníamos ni para comer, comíamos lo que arrancábamos de los árboles, lo que yo pescaba ahí en Acapulco. Era una crisis tremenda, y todo ese tiempo fue un tiempo de prueba, de quebrantamiento delante de Dios. Pero sabe una cosa, cuando uno pasa eso, uno pierde el miedo, el temor a ser pobre. Porque si ya pasaste por eso, ¿verdad? Hay aquellos de los pirruration. Pero cuando uno fue pobre, y pobre, pero pobre, que duermes en un piso de adobe y no tienes ni siquiera un cojín donde poder dormirte, ya no le tienes miedo a la vida. Le pierdes el miedo a la vida. Porque sabes que sobre cualquier cosa lo peor que te pueda pasar es eso, y más de allá, la muerte. Y para nosotros es ganancia. Y finalmente, Gedeón, una vez que él comienza a adquirir conciencia de que no es él y que es Dios el que le ha llamado, vemos nosotros que Gedeón, en el versículo 18, lo primero que hace es, le dice al ángel de Jehová, que era Cristo desde luego: ven a mi casa y te voy a poner ofrenda. Y él respondió: esperaré que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes, etcétera, etcétera. Entonces el ángel de Dios, ya que tenía toda la ofrenda, le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Vemos nosotros que lo primero que hizo Gedeón fue inmediatamente, después de recibir las noticias, buscar una ofrenda a Dios. Lo primero que un hombre y una mujer cambian cuando comienzan a conocer a ese Dios todopoderoso es que no existe, ni he conocido yo a ningún cristiano grande y poderoso y maduro en el Señor que no sea generoso. Porque es la avaricia y la envidia y la codicia de los bienes materiales lo que nos impide a muchas personas recibir las bendiciones de Dios. Gedeón buscó una ofrenda inmediatamente. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer ahora a Dios? Romanos 12:1. Número 1, nuestro cuerpo. Síganme con mucho cuidado. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el original griego dice: es la manera más racional para vivir. Si tú quieres servir a Dios, lo primero que comienzas es cuidar tu cuerpo. Y no solamente de lo que comes, sino también sexualmente. Nadie puede servir a Dios cuando hay una sensualidad o una sexualidad no controlada. El hombre más sabio de la historia, Salomón, y el hombre más fuerte de la historia, Sansón, los dos fueron vencidos por una mujer que no era su esposa. Y aquí está en la Biblia como ejemplo para que podamos aprender a no confiar en nosotros mismos. El que mire que está firme, mire que no caiga. No jueguen con el pecado sexual. No juegues ni te dejes tocar por tu novio. No toques a tu novia si la quieres. ¿Por qué? Porque eso es santo delante de Dios. No salten a privilegios, jóvenes que me escuchan, que no les corresponden. Espérate hasta el matrimonio. El acto sexual es solamente permitido por Dios y grandemente bendecido dentro de la esfera del matrimonio.
nunca el acto sexual será bendecido antes o ya casado con otra persona que no sea tu esposa, que se llama adulterio. Mientras nuestros cuerpos no sean santos delante de Dios y no tengamos limpia el alma sexualmente y también físicamente, ¿verdad?, una alimentación adecuada, vamos a impedir nuestro avance y las cosas grandes que Dios podía haber hecho con nosotros, no las hará. Dios busca hombres y mujeres santos en toda su manera de vivir, para ser usados como instrumentos a un Dios que es santo. Dice en 2 de Timoteo, Pablo, en una casa hay trastos sucios, en tu casa tienes en el fregadero vasos sucios y tienes en la vitrina vasos limpios. Si llegan invitados, ¿qué vasos usas? Los limpios. Y así en el servicio a Dios hay cristianos sucios que están en el fregadero ahorita. Ahí están, Dios y que está queriendo lavarlos y no los usa Dios. Y quieres que te use Dios, pero no te puede usar porque no estás limpio, entiéndelo. Entonces, si hay algo que Dios quiere usar ahorita y no aprovechamos esa oportunidad, va a buscar a vasos limpios Dios, porque Él es un Dios santo. No nos perdamos esta oportunidad de servir a Dios por nuestra falta de limpieza y de santidad, porque estamos viviendo ante un Dios santo. Y finalmente, dice el versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy y de Ofra. Vemos nosotros que Dios le dice a Dios, yo soy tu paz, y mientras yo tenga tu paz y yo gobierne tu vida sexual, tus pensamientos, tus emociones, tu destino, tú vas a ser un vaso que te vas a rendir. Y nunca nadie ha podido imaginarse lo que Dios puede hacer con un hombre y con una mujer enteramente rendidos bajo su poder. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta es la paz que podemos tener en medio de cualquier crisis. No importa la crisis que atravesemos, si no tenemos paz, seremos arrastrados con el mundo que nos rodea. Es la paz que tú necesitas también, y entonces vas a entender que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, sé valiente. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Vas a entender que Él es suficiente. No necesitamos nada ni nadie más que a Él. Su poder con el que hizo el universo nos levantará, nos fortalecerá siempre. Que te pide que le entregues tu vida completamente en sacrificio santo, agradable a Dios, y que necesitas hacer la paz con Él en esta tarde si no la tienes. Dice el libro de Job 22:21, amístate ahora con Él y por ello te vendrá la paz. Haz a Jesús tu amigo y vas a conocer una paz que sobrepasa el entendimiento, que guardará tus pensamientos y tu corazón en medio de cualquier crisis que atravesemos, porque Él es Jehová Shalom. Loving you alone feels so beautiful, and yet it hurts the most. You became my quiet sunrise, the dream I never dared to say. Every smile you gave so freely took my breath a little away. I held this love like fragile glass, so precious, soft and true. But every beat inside my heart was only reaching out to you. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue.
'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. I can't blame my heart for choosing someone it could never keep. So I smile through hidden heartache and love you quietly. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do. Maybe loving you in silence is the closest I can stay, though it leaves behind a sorrow that may never fade away. Unspoken love is sweet and painful, like honey mixed with rain. A tender hope I hold so tightly, while it slowly breaks me. Loving you from just one side now leaves my soul in silent blue. 'Cause the deeper that I fall alone, the lonelier I do.